Gracias. Bueno, son tres cosas rápidas y luego vamos a ver un video. Buenos días, perdón a todos. Disculpen la distracción y la interrupción. Ay, ay, ay. La primera cosa es, hombres, ya nada más, por favor, si pueden liquidar la diferencia y los que no habían dado nada para dar lo que corresponde, la parte más importante. Mañana yo en la mañana deposito al pastor para que mande a hacer las camisetas y todo el asunto. Tienen que dar un anticipo al lugar a donde vamos. Es en Amealco. ¿Mande? Ah, gracias, gracias. Sí, mándenme por favor las tallas de cada uno para las camisetas y vamos a tener disculpen el entusiasmo, pero todavía estoy un poquito enojado de todo esto. Eh, vamos a, vamos a llegar ahí a las 5 todos los que podamos, empezamos a las 7. Les sugiero que lleguen antes de las 7 para poner sus tiendas de campaña y todo eso. Y de ahí vamos a tener un tiempo de administración y luego una fogata. En la fogata vamos a tener la administración, vamos a cenar ahí. Es diferente a mi ranchito. El sitio tiene más lugares donde reunirnos. Mi ranchito era la cabañita y como estaba lloviendo todo el día, entonces todo tuvo que ser ahí, ¿verdad? Pero no, somos hombres, los hombres no tenemos problemas. Hay dos lagos. Les voy a dar una sugerencia que no hemos hecho en Hombres de Dios y lo vamos a hacer. En ese lugar hay una cama de lodo y vamos a hacer luchitas de lodo. Los hombres. Lleven una muda para eso. Voy a llevar a mi tía. ¿Para que no cuente nada? Una muda de rock. Si somos puros hombres, entonces con cartón y ya. Como los sumo. Bueno, les aviso, por favor, les voy a mandar la lista otra vez de las cosas que hay que llevar. Les decía que no es como mi ranchito. En mi ranchito nos pusieron luz, focos ahí en las cabañas, digo, en las casas de campaña está. Aquí no, aquí es más rústico, aquí es la oscuridad, está todo lo que da, lo cual a mí me gusta, no a todos les gusta. Ir al baño, de las tiendas de campaña al baño en mi ranchito eran 20 pasos, aquí sí está lejos. Entonces, o sea, para que se vayan preparando. Lo bueno es que como somos puros hombres, el baño no tiene que ser el lugar donde dice baño, puede ser cualquier arbolito. Lleven su pala para hacer el hoyo antes. La playera va a seguir siendo negra, pues no habrá forma de cambiar. Pensamos en otro color y no me acuerdo qué color cambiamos, pero sí cambió. Y les aviso en el chat qué color quedó. No. Color delfín, ¿verdad, mijo? Delfín fue el color, que es como un azul grisáceo. Dicen que también el azul y oro es muy bonito, entonces podríamos hacer. Lo pensamos, pero como es cristiano el evento, no queremos que haya estorbo de ninguna forma. Bueno, ese fue el primer anuncio. Cualquier duda, súbanlo al chat, por favor, para que todos nos enteremos. El miércoles vamos a estar ahí en la tarde, vamos a ir los pastores. Si algunos de ustedes quieren acompañarnos, acompáñenos, con mucho gusto, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Vamos a ir a pisar el lugar, vamos a orar, vamos a que conozca, uno de los pastores no conoce el lugar, entonces vamos a estar ahí. El pastor Omar Martínez en este evento nos pidió no estar, entonces esto reduce el número de personas, pero no la gloria del Espíritu, eso sigue creciendo y va a ser exponencial. Bien, esta es la parte de Hombres de Dios. El segundo tema es que ayer estuvimos en un evento, fue un fin de semana bastante ajetreado. El viernes estuvimos en una presentación del libro de la pastora Yaren, de allá de Montesión. No lo he leído el libro, pero como ella lo expuso, como ella lo comentó, suena interesante. No es muy grueso, pero bueno, no lo puedo recomendar hasta que lo haya leído.
Ella es del Espíritu y tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Luego el sábado en la mañana nos invitaron a es un proyecto que viene de Tijuana y que eh, la invitación era como para darnos tips de consejería. Está interesante el proyecto, pero es una situación, es un curso como de 9 meses que lo quisieron dar en 3 horas, ¿no? El sábado de la mañana. ¿Viernes en la mañana? Entonces, ¿lo de Yaren cuándo fue? El viernes a las 7. Ah, primero fue lo de... Ah, ok, me confundí. Sí, en la tarde, ¿verdad? Ayer estuvimos en un evento con el pastor Eric Malpica, que es parte de Hombres de Dios. No quisiera recoger testimonios porque nos vamos a alargar muchísimo, pero quiero comentar algo que es muy importante. Después de que este es un hombre de fuego, o sea, la vida en el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas y en el caso de él es muy, digamos que es de la línea de Fer Sosa, en el sentido de que el fuego, no hay manifestaciones de gozo ni de temblar, no, pero el fuego es lo suyo y es un hombre apasionado por el Espíritu Santo y fue muy interesante, era un evento de jóvenes, por eso es que no abrí la invitación a toda la congregación, pero primers prácticamente estaban solamente 2, si me falla la memoria, por favor ayúdenme, pero 2 primers, y los primers no son primers y no demuestran ser primers. Ahora, déjenme decirles algo todavía más importante. Es más importante esto. Terminó el evento, fue una administración de más o menos 2 horas, ¿verdad? 2 horas y media. Muy padre, ¿eh? La verdad, predicó y ministró como nos gusta en el sentido del fluir del Espíritu. Le costó mucho trabajo al principio al invitado que viene de Pachuca, este hombre se llama Héctor Andrade. ¿Andrade o? Andrade. Él viene de Pachuca y es un hombre del Espíritu, pero algo muy interesante que pasó con él ayer es que le costó trabajo romper. La alabanza no rompió, su última adoración abrió un poco, dejó sentir la presencia un poco, o sea, yo sentí que ya iban en la dirección de romper, y luego subió el pastor Eric, pero el pastor Eric se dio cuenta de que apenas empezaba y dijo, no, mejor entra tú, hablando del pastor Héctor, por la situación del rompimiento. Él tiene esa característica, hay ministerios que son para romper, hablando de congresos o hablando de eventos, y él tiene esa característica, que él entra y rompe. Entonces, cuando él rompe, el que entra atrás se sube en la ola, ¿me sigues? O sea, ya puede surfear porque ya se rompió, el cielo está abierto, que es lo que hacen los anfitriones en las reuniones. Entonces, en ese sentido, le costó trabajo romper y comenzó a desesperarse. Lo entiendo porque lo vivimos en ocasiones en la congregación. La gente no reacciona, la gente está en otro planeta cuando estás en el espíritu. Pero en el caso de él, lo que se mueve en Querétaro es muy diferente a lo que se mueve en otros lugares. Entonces yo, ayer que lo vi que empezó a desesperarse, hizo 2 cosas que hemos visto que hacen quienes rompen. Amenazan y ahí son 2 cosas, amenazan y condenan. Entonces, estas 2, cuando hizo esas 2 cosas dije, de veras le está costando un trabajo, pero cuando eres del Espíritu, el mismo Espíritu Santo te dice, ya basta, soy yo o no, o sea, no eres tú, porque estaba luchando en sus fuerzas. Sí, tuvo un ataque entrando al estado, él comentó, entrando al estado de Querétaro, tuvo una situación de muerte. Él dice, yo tuve ahí una situación, una lucha, pero no discernía, y mi esposa y mi hijo discernieron que era algo de muerte. Y ya ven que está el templo de la muerte aquí en Escobedo. Entonces le dijo él al pastor predicando, estuve a nada de cancelar. O sea, él sí iba a regresar.
Pero el Espíritu Santo le dijo, entonces, ¿a qué vienes? La realidad, amados, y lo hemos visto en muchos congresos, los que vienen de fuera y no han palpado la guerra que hay en Querétaro, les pasa esto que estoy experimentando. Entonces, ¿qué sucede en algunos ministerios para poder crecer? O se roban a las ovejas de otras congregaciones, o crean sus servicios muy parecidos a la misa, para que la gente no vea esa diferencia. El asunto es que la vida en el Espíritu en Querétaro es un desafío, y ese desafío escogimos vivirlo nosotros. Entonces ayer que cenamos ya estábamos acomodados, pero el pastor Eric me dijo, vente para acá, y nos sentamos ahí, porque Héctor pidió platicar con nosotros. Conversamos, empezamos a hablar sobre la línea del Espíritu, de dónde veníamos, etcétera, cómo nos reunimos y demás. Y conversamos sobre la cobertura y todo esto que ya les he platicado. Pero hubo algo muy, muy importante, muy especial en este sentido. Uno, la congre, tiene la característica de que a donde vaya abre el cielo. Y esa característica se nos ha hecho algo común o normal, la hemos normalizado. Lo que significa que cuando vamos a otra congregación y no sucede, es cuando empezamos a apreciarla. El asunto es que la vida en el Espíritu, ayer platicando con Héctor sobre lo que ha visto y etcétera, lo que pude discernir o entender ayer escuchándole a él y comparando con lo que hemos vivido nosotros aquí, es que la vida en el Espíritu tiene un precio más alto que el estándar de los cristianos. Es un desafío mucho más alto. Y ese desafío no está dispuesto todos a hacerlo. Y dije en segunda persona, porque no hablo, yo estoy dispuesto, pero hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio. Cualquier momento, cualquier situación. Ayer dijo algo, qué bueno, gracias Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Héctor dijo algo sobre el Espíritu Santo, predicando, dijo, estoy buscando sus palabras exactas. Dijo, espera. Dijo, dijo, lo voy a parafrasear. Tenemos que vivir en el Espíritu, o sea, conocer al Espíritu y vivir en el Espíritu, para que todas nuestras reuniones sean en fuego. Y luego corrigió y dijo, y también entre semana. Te voy a decir la realidad. Él, a donde va, abre y rompe, y el fuego cae. Pero la vida en el Espíritu no es las reuniones. Acabamos de ver la gloria aquí, acabamos de ver la presencia, acabamos de ver, pero algunos fueron espectadores. Ahora, si tú aquí te metes en la presencia y te sumerges en lo que bajó en la reunión, y de repente te vas de aquí, te vas de la reunión, y luego lunes, martes, y no tienes una vida en el Espíritu, no estás dispuesto a pagar ningún precio. Lo pagó el que abrió el cielo cuando fuiste a la reunión. Como ayer que Héctor fue el que pagó el precio por romper. ¿Sí me sigues? O sea, los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, los tiempos de intimidad, los tiempos de pelear con el Espíritu, los tiempos de escuchar y de obedecer, el precio de obedecer. Pero si no tienes una vida en el Espíritu entre semana, si no pagas ese precio, si no tienes una vida en el Espíritu, no estás dispuesto a pagar el precio porque no aprecias lo que es la vida en el Espíritu.
Y la vida en el Espíritu es el tesoro más importante que Jesús dejó. La religión enseña que el Espíritu Santo está para cuando lo necesitemos. Pero la vida en el Espíritu es que estamos cuando Él nos necesite. Y eso implica que si hay un momento en donde el Espíritu de Dios dice, te necesito ahí, cancelas lo que haces, cancelas lo que tienes y llegas ahí. Y si el Espíritu Santo te necesita en otro lugar, en otro día, a otra hora, y tú tienes un compromiso, cancelas el compromiso porque el Espíritu Santo es el que te necesita a ti. Entonces, esa es la diferencia entre esta congregación y otras congregaciones. Estamos dispuestos a pagar el precio de renunciar a las cosas que están por encima de Dios para ponerlas por abajo de Dios y hacer lo que el Espíritu Santo demande de cada uno de nosotros. ¿Ibas a decir algo más? Sí, ¿Te paso el micrófono? Esa parte que acabas de decir, ¿no? Y no sea que nada más cuando hay un llamado de una a la congregación. Si te dice el Espíritu Santo, déjalo, dice que dejes de hacer lo que estás haciendo por hacer lo que te hagas. Ajá. Y no nada más lo interpreten cuando es un domingo, un sábado, cuando tú llamas a reunirnos. Ajá. Sino que sea en todo tiempo, el ser sensible y estar ahí, con el oído y cuando el Espíritu Santo te llama. Sí, que no sea cuando nosotros damos el aviso. Ah, ya te entendí, porque a veces es, bueno, si es el pastor, entonces el Espíritu. Gracias, cielo, tienes razón. Pero este es el asunto. Los que estuvimos ayer, podemos, hoy algunos de ustedes me hicieron comentarios, y todos los comentarios están en virtud de gracias al Espíritu Santo que no nos quedamos en el fuego, sino que pasamos al siguiente nivel. O sea, los escucho y eso es lo que interpreto. ¿Por qué lo interpreto de esa forma? Porque no es que menospreciemos el fuego, ni menospreciamos la unción de Héctor o de Fernando, de lo que se refiere al fuego o a las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo atesoramos, lo apreciamos, pero decidimos ir más allá, decidimos romper ese límite e ir al siguiente nivel de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y esto es lo que tiene que ver con eso. Esta es lo que te separa a ti o me separa a mí de cristianos de otras congregaciones. No quiero sonar elitista, no, decidimos pagar el precio. Y como decidimos pagar el precio, cuando hay un momento en el que el Espíritu de Dios nos demanda algo, lo voy a hacer y lo voy a cumplir porque Él lo demandó. Ese es el precio que pagamos. Y eso significa renunciar a cosas, renunciar a veces al descanso, a veces al sueño, a veces al orgullo, a veces a mi posición, a mi postura, a veces a mi economía. No sé si me explico. O sea, tú dices y yo lo hago. Entonces, la verdad es que quería dejar este mensaje para todos ustedes porque es fundamental que entendamos, este es el precio que decidimos pagar nosotros. Ayer volví a escuchar una tontería. No lo voy a decir. Que Dios perdone al pastor que dijo esa tontería. No estaba ayer ningún pastor ayer que haya dicho esto, lo refirieron a un pastor de Colombia, pero no lo voy a decir, no vale la pena decirlo, pero la parte importante es el éxito de cualquier ministerio, de cualquier ministro de Dios, hombre o mujer, mayor o menor, joven, adolescente, cualquiera que ministre a Dios, el éxito está en hacer la voluntad del Padre. Ahí radica el éxito. Lo demás es orgullo. Muy bien. Tercer tema. ¿Cuál era el tercer tema? Hace 8 días les comenté, les pedí que predicáramos a 3 personas en esta semana, ¿se acuerda? Sí. Levante la mano quienes sí predicaron a 3 personas. 1, 2, 3, 4. Padrísimo. Gracias, Señor.
porque empezamos. Esta semana yo oraba y le prediqué a dos y luego dije, ay, me voy a ir al Walmart, le voy a predicar al que lava carros y ya cumplo con los tres. Y el Santo dijo, no, tienes que ser sensible, yo tengo un plan, yo tengo tierra fértil a quien tienes que poner la semilla. Muy bien. Vamos a poner este video. Vale si les prediqué a los dos al mismo tiempo. Sí, porque estás hablando, sí, o sea, no es a tres en diferentes momentos, sino a tres personas. Y predicar se refiere a darle buenas noticias, porque también de repente mandamos audios a personas que ya están en Cristo, esas no cuentan. Sí, ¿verdad? No contaron esas. Ah, ¿sale? Ahora, vamos a poner el video. Les voy a pedir un favor muy especial. Muy especial. Dura 40 minutos. Entonces, pónganse de pie, por favor, un momentito. Vamos a estirar las piernas. ¿Por qué les pido esta atención? Atención. ¿Por qué les pido esta atención? Porque cuando es video es fácil distraerse. El video que pusieron Robert y Sandra hace un minuto fue pequeñito, entonces como que te capta toda la atención. Pero de repente empieza a pasar el video, empieza a recorrer el video y comienzas a pensar en otras cosas o comienzas a hacer otras cosas con el celular y dejas de poner atención. El asunto de este video es que esta conferencia, de la persona que está dando la conferencia, que es un testimonio que vivió, tiene el mismo tono de volumen. Y cuando tienes el mismo volumen, cansas. Entonces, en este sentido, lo que les pido es que le obliguen a su alma y le digan, pon atención. Ya sé que estás distraído, ya sé que estás cansado, ya sé que... Pon atención, ¿sale? Y que no se permitan espacios de, ay, se me fue, ¿qué fue lo que dijo? No se lo permitan, se lo suplico, porque él tiene muy bien planeado y va punto por punto. Él no da paja en medio del mensaje. Él va, de modo que no se extienda. O sea, lo hace para que no se extienda el mensaje, pero después de escuchar el mensaje cerramos con un nuevo desafío, ¿les parece? Sí. Muy bien, vamos entonces a hacerlo. Les decía, les pregunté si les había gustado. Es interesante, vamos a pensar un poco. Somos salvos de la ira de Dios, o sea, somos salvos porque no vamos a ir al infierno. En eso descansa la salvación de Jesucristo a quienes creemos en Él. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento descansara en ese versículo, bastaría con creer. Entonces cualquiera que tuviera una religión que implicara creer en Jesucristo sería salvo. Pero la salvación no descansa en solamente creer, sino el señorío de Jesucristo. Y este es el punto más importante, amados. Cuando escucho la visión que este hombre tuvo y lo que Dios le mostró, digo, Dios, gracias que me salvaste. Pero comienzo a pensar en toda mi familia, en mis amigos, en mis vecinos, en la gente de trabajo, que sí podría terminar ahí. En eso es en donde está mi pensamiento. Entonces, se mueve diferente. Las cosas son diferentes. La pasión por rescatar una vida, de predicar el evangelio, de darle buenas noticias y que esas buenas noticias los traigan a ser salvo, a no tener ese destino, descansa en el amor de Dios. Hemos tenido mucho pensamiento y mucha predicación y mucho sobre esto, pero después de escuchar este video, yo le pido al Espíritu Santo que pensemos en el escenario que este hombre vio, en donde cuando estemos en el cielo, los que no creyeron estarían ahí que conocemos. Y yo no quiero eso. O sea, yo prefiero atreverme a un punto en el que me bloqueen en sus redes, en sus WhatsApp, en las reuniones familiares o en las reuniones de amigos. Prefiero que me bloqueen a que
a que no haya yo hecho lo que me toca hacer, que es poner el mensaje de salvación en sus vidas, para que entonces el Espíritu de Dios haga lo que le toca, porque no nos toca a nosotros convencer, nos toca dar las buenas noticias, predicar el Evangelio. Y los que lleguen a Cristo, entonces sí nos toca hacer los discípulos de Jesucristo. Entonces, quería yo cerrar con esta parte por la enorme cantidad de personas que conocemos, que nada más las que conocemos, no estoy hablando de la población de México, solo las que conocemos que tienen ese destino hoy, si hoy murieran. Y no se van inmediatamente al infierno, van a pasar por un juicio, pero el asunto del juicio es que lo único que van a ver en el juicio es que lo que les habíamos dicho es verdad, pero lo que ellos creyeron también es verdad. O sea, lo que decidieron no creer, porque es lo que menciona él y que en eso descansa. Por eso es que el alma tiene la voluntad. El alma controla emociones, intelecto y la voluntad, porque es el alma la que se pierde. Este hombre dice que con el cuerpo, sin el cuerpo, yo no sé cuántos han tenido visiones en las que saben que el Espíritu Santo nos separó de nuestro cuerpo para llevarnos a algún lugar, pero tenías como si fueran sentidos naturales, pero no lo son sentidos espirituales. Cuando me dio la visión de aquella parte de Reforma que termina en el Zócalo, yo recuerdo que me eleva unos 5 o 6 metros por encima de los autos para que yo vaya sobre de eso. Y yo hacía esto con los brazos. O sea, no sé si lo hacía físicamente porque yo estaba en el espíritu, pero yo hacía esto con los brazos y sentía el aire, como yo rompía el aire con las manos para poder ir más rápido, volando sobre Reforma. Entonces, la parte la parte fundamental de este mensaje, de este video, pero sobre todo del mensaje que nosotros tenemos en nuestra vida y que gozamos todos los días, que disfrutamos todos los días, es cuántos cercanos a nosotros van a tener un destino que no es el de la vida eterna. Y entonces ya tenemos una referencia de lo que es la muerte eterna. Inmediatamente nos vienen 2 o 3 personas, ¿verdad? Como que inmediatamente ¡pum!, decimos estos 3 o 4. Pero comienzas a hacer una lista, comienzas a revisar hacia adelante y comienzas a ver y a ver y a ver. Cuando llegamos a Cristo nosotros, ya les platiqué que las primeras cosas que hice después de predicarle a mis amigos más cercanos fue, y en mis propios términos, yo no conocía de la palabra, yo simplemente les dije lo que estaba viviendo, pero después fui y busqué a aquellos a quien yo había ofendido, que me habían ofendido, y fui a decirles perdóname o te perdono, y me dediqué un buen rato, 2 o 3 semanas en buscarles y en encontrarles. Algunos no salieron porque nos agarramos a golpes y ellos pensaban que yo iba a buscarlos para pelearnos y desde adentro me decían, bueno, ya me dijiste, ahora ya vete, ¿no? Entonces, pero hice esa parte sin que nadie me dijera que le hiciera. Creo que era mi alma descansando en el perdón, conociendo el perdón de Dios y haciendo que ese perdón se extendiera. ¿Cuántas de esas personas hoy están en Cristo? No lo sé, porque no he visto a ninguna o casi ninguna de ellas. Muy poquitos de los que hice esa acción he sabido de ellos, pero ¿qué estoy haciendo hoy, 2026, abril 2026? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy llevando? El mensaje que yo porto no es porque soy pastor, sino porque soy salvo. Y la salvación que yo retengo aquí, deseo que se extienda, que llegue a aquellos que no le conocen para que sean salvos y puedan gozar de lo que Jesucristo pagó con su vida en la cruz. Porque de eso se trata. No se trata de nuestras coronas en el cielo. Se trata de honrar el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, su resurrección. De eso se trata. De hacer valer la sangre de Jesús, de darle el precio que merece la sangre de Jesús. Y el precio que merece solo se puede honrar cuando hay salvación. Cuando el alma encuentra salvación, la sangre de Jesús hace el efecto por el que fue derramada en la cruz. Y la vida de Jesucristo, es decir, la muerte de Jesús y su resurrección, es cuando valió la pena.
todo el sacrificio. Mientras tanto es solo predicación, solamente es teoría. Tenemos que verlo en las almas, tenemos que ver esa salvación en las almas. Vamos a hacer otra vez este desafío de 3 personas esta semana, pero con este nuevo enfoque. ¿Les parece? Y vamos a hacerlo, y yo digo 3, pero si de 3 se va a 10, no importa. La cosa aquí, yo tengo, Hombres de Dios es este viernes y sábado, y el sábado yo nuevamente fui invitado a la comida de los compañeros de la secundaria. Entonces mi aviso en el chat de todos los compañeros de no voy a poder estar con ustedes es: conocí a Jesucristo, el Espíritu de Dios dirige mi vida y tengo un evento con hombres para poder ser más como Jesús. ¿Sí me explicó? Algo como eso. Lo que pasa es que soy más rollero, pero algo como eso. La cosa es que puedas sembrar una semilla, y si en esa siembra alguien me contacta personalmente o en privado y dice: oye, a ver, ¿de qué estás hablando? Que se agarre, que se agarre. Ahorita estamos mandando audios ya a personas que en alguna forma estamos ministrando y que no están aquí, ni en la congregación, ni en Querétaro. Les estamos mandando audios y estamos empezando a hacer eso, pero esa gente ya conoce a Cristo. No. Es precioso poder enseñarle a la gente a vivir en la vida del Espíritu, pero no hay nada como ver la salvación en un alma. No hay nada como eso. Y hasta me dan ganas de dejar a alguien al frente de esta congregación y dedicarme a predicar el Evangelio. Ya levantaron la mano. Ya estás, mi amor, ¿eh? Ya estás. Ya estás. Sí. No es mala idea. No es mala idea. La primera vez que escuché el video. Te lo paso. Y es que bueno, el video nos trajo distracción por el cuate que está ahí, pero yo lo vi el otro, donde está él solo, también Oscar. Y aparte, pues ya no tiene la distracción el que tienes al lado, que si ya te moviste, que si la pausa y todo, ¿no? Ya aprendimos que hay que descargarlo. Pero cuando yo me puse a verlo, lo primero, ¿quién se te viene a la mente? La gente que amas. Lo más cercano, la que a la amas. más cercana. Ay. Y lo primero que pensé fue en mis hermanos, mis sobrinos, ¿no? Decir, qué padre. Tenemos al Señor, estamos aquí, estamos amándoles y todo, ¿no? Pero aún nos cuesta trabajo hablar. Y yo le dije: Señor, si yo no soy ese instrumento para que mis hermanos sean salvos, manda a las personas. Y yo he estado orando: Señor, manda gente que les hable, manda gente temerosa de ti, que te ame, que les hable, para que ellos vengan. A veces nos da miedo de decir, y se salvan y el Señor luego se los lleva para que no se vengan para atrás. A veces viene ese temor, pero la eternidad, y ahorita estamos hablando Ale y yo, ¿no? Dice: yo sé que oré por mi papá para eso y el Señor me tomó la palabra. A veces dices, quisieras tenerlo aquí, pero dices, ¿de qué te sirve a lo mejor? Digo, es importante tenerlo, pero hablando de qué te sirve tenerlo si en un momento se va y ya no tuvo la oportunidad de arrepentimiento. Y hay veces que vemos difícil decir, ¿por qué tiene que pasar este proceso? Dios lo puede levantar, Dios puede hacer, pero a veces que pasar un proceso, si no entendemos, ¿no? Yo veía, entonces, ya no, iba a decirles de un video que vi, pero es esa parte que sí, no hacemos, digo, a lo mejor no viene en el video o necesitaban ver más palpable, no sé, pero yo creo que asimilar, yo creo que cada uno de nosotros, que la gente que está, sobre todo la que amas y la que está alrededor tuyo, se está perdiendo. Y el que está ganando es Satanás, es el que se está llevando a las almas, porque nosotros no hay el hablar al que está al lado. ¿Qué te puede decir? No quiero. Ya, pues ya tuviste el no, pero por lo menos te atreviste a hablar, ¿no? Que es esa parte donde tenemos que soltarnos por amor a Jesús, por lo que vino a hacer, por el amor dices, bueno, si no quieres hablar al que no conoces, por lo menos al que amas. Que sí conoces. Ajá, que conoces, ¿no? Estar ahí y orando, a veces, como dice, no eres
en tu propia tierra, ¿cómo se llama? Profeta en tu propia Profeta tierra. en tu propia tierra. Dije, bueno, Señor, si yo no lo soy para mis hermanos, sé que mis hermanos me respetan, el día que les hablo, escuchan, pero si no soy para que vengan a Cristo, pues orar para que Dios ponga a las personas. Y le dije, si es necesario que ángeles se les aparezcan y les hable, ¿por qué? Porque quieres ver a tus hermanos, ¿no? Entonces esa parte donde no nos quedemos quietos, ya no nos quedemos quietos, el enemigo está ganando. Hay un ejemplo, nada más para que vean lo que hacen los musulmanes. Se fueron metiendo, a la princesa Diana le costó la vida porque con el que se iba a casar iba a meterse a la onda política. Sí, se iba a meter a la corona. A la corona, no la dejaron, muere la reina y ya está metidos los musulmanes, ya no, ellos son los que han provocado que te metan a la cárcel si hablas de Jesús. Tan solo te quedes callado pensando, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Estoy orando, no, aquí no puedes orar. Ya lo ganaron, ya ganaron Nueva York y están metiéndose, ya están en Querétaro. Ya está su iglesia, ajá, y entonces ¿qué hacen? Casarse con una chica o un chico para tomarlos. No dejemos que se gane el lugar, y esa es una secta que está metida. ¿Cuántas más no? ¿Por qué? Porque nos sentimos tan seguros que tenemos a Jesús, pero Jesús nos dio la boca y todo para poder predicar, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo no nos dicte lo que tiene que hacer. Gracias. No sé, ¿alguien quiere ¿Quieres decir? algo? Claro que sí, Sandra. Y que ellos están trabajando, no mal, pero están trabajando. Y los demonios hacen que trabaje la gente. Entonces nosotros tenemos que hacer que los ángeles trabajen. ¿Te puedes decir lo que me dio? Sí. Había lo que me... Sí. Precisamente de Los Ángeles hay un video, si quieren luego se los paso, donde hay un niño que a los 9 años fue llevado igual al infierno, pero él fue llevado a la boca del infierno, no fue tan abajo como fue este. Y él hablaba dice, si los cristianos vieran lo que son sus oraciones, dice, a veces ellos no lo creen. Ellos empiezan a orar, Señor, declaramos que levantas ángeles y guerreros alrededor de nosotros, y literal, los ángeles están peleando, y dice, los demonios los están queriendo destruir, y hay ángeles rescatando a los mismos ángeles de que están, dice, y dice él, dice, porque era todo oscuro, como decía él, pero yo nada más oía el shum, shum, dice, pero cuando llegué al área de fuego, dice, vi que eran dardos de Satanás mandando a los esposos para que hagan adulterio, a las esposas, a la pornografía, a las drogas. Dice, todos esos dardos eran dirigidos a los pastores a caer. Dice, y cuando te levantas y dices, ángeles, y vengan, dice, ves una forma, yo veía unos ángeles enormes con 6 alas, dice, peleando por nosotros. Dice, pero si tú como persona que oras, ¿lo crees? Dice, verías diferente en tu guerra espiritual. Dice, cómo eres apoyado en el momento que tu boca dice algo. Por eso es lo importante que aún en broma decir, ay, es que me muero por esto, porque estás declarando ahí lo malo o lo bueno. Y que nuestra voz, así un de dedos, así, los ángeles se mueven a favor de nosotros. Wow. Gracias, Dios. Wow. Quería compartir nada más acerca de estos días que estuve por allá. Obviamente toda la familia de mi hermano es inconversa, o sea, y mi cuñada es, pues, instruida en el catolicismo, y su mamá sí es muy, fue bien impresionante, digo, no había podido comentarlos porque no los había yo visto, pero sé que Dios usó su presencia, porque imagínate que ella me preguntaba, le dio hambre a mi cuñada, que es la más difícil. Wow. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Oye, yo creo que porque se supone que mi hermana la grande casó a una de mis sobrinas, cuando dice, ¿ella qué? Dice, ¿ella qué? Más bien, dice, tú y Robert, o sea, y no hablamos mucho, y no saben mucho de nosotros porque no viajamos tanto allá. Dice, ustedes tienen más eso de Dios. Y era la primera vez que yo platicaba profunda con mi cuñada. Y me preguntó de todo esto, ¿qué onda? ¿Cómo es? Y yo le platiqué, se quedó con hambre. Se quedó con hambre. Con hambre. Mi hermano
de plano de diciéndome, eso es un engaño, eso es un engaño. ¿Sabes qué le pasó esa noche? Afuera de su recámara, unas garras, de un lado para otro. Se movían las persianas, las ventanas cerradas, y el único perrito que tenían estaba atado abajo. Y entonces eso le dije, ¿entiendes que ahora existe el mundo espiritual? ¿Verdad que es real? Wow. O sea, fueron varias cosas. Y luego cuando yo después platicar con mi hermana, me dijo, oye, creo que mi hermana está endemoniada. ¿Puedes orar por ella? O sea, imagínate. Sí, ¿Ande? sí, sí. Mi cuñada. Ah, Me dice que su hermana, me dice, mi hermana está endemoniada. Se casó con alguien de Oaxaca wow. y la chava era llenita. Está en los huesos. Wow. Y entonces yo pude platicar con ella y nada más que cómo son las cosas, el marido le llamó y le dijo, salte de donde estás. Y ella corrió, o sea, dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, nunca me habla. Digo, nunca le habla, me dice mi cuñada, nunca le habla, nunca está al pendiente de ella. Y le dijo, vete de ahí. Y ella salió corriendo. Y le digo, ¿te das cuenta, cuñada? Está bien, no lo pudo hacer con ella, pero lo que estaba haciendo era que mi cuñada se diera cuenta de que era real. Wow. Entonces, como esas te puedo platicar varias, Sí, sí. que realmente dejaron ver que el Señor estaba ahí. Que la luz en medio de las tinieblas Así es inevitable. Mi sobrino el grande igual, lo mismo. O sea, oye tía, y lo mismo de la salvación. Y yo les comenté, mira, callados. Y mi hermano no lo podía creer. El mayor, su papá, el papá de ellos, no lo podía creer. Y todas así, escuchándome con atención. Y sé que es algo que se sembró ahí. Que el Señor, yo dije, hasta donde quieras, Espíritu Santo. Porque le dije a mi cuñada, así le digo, si ella se manifiesta, es esto y es por esto, esto y esto y esto. Vamos. Me dijo, wow. Porque sí me dijo, qué miedo, me da escalofrío. Wow. Entonces es cuando el Señor está ahí, sí. Y las manifestaciones y el hambre, no tenemos que forzar nada, porque yo no iba a eso, Oscar. Sí, sí. O sea, yo no iba a decir, miren, tengo a Jesucristo, es lo que debíamos hacer. Y yo hablé a mi hermano como enojado y sus hijos escuchando. Le dije, no me importa si no me vuelve a invitar a su casa. Claro, claro. Tengo que hablar lo que tengo que hablar. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Porque tarde o temprano ese mensaje donde tu hermano estaba enojado va a dar fruto. Así es, sí. De eso se trata. No de que nos acepten o de que acepten a Jesús, sino de que podamos obedecer y predicar el evangelio. Y mira que tienen a mi mamá, o sea, tienen ahí, pero pues tú sabes, ¿no? O sea, mi mamá es un poquito, pues sí, fariseica un poco. Entonces, y esa ramera, ¿no? Y eso, y sigue un poquito con sus cosas. Okay. Y yo hablé con ella, le dije, no es así, ma. O sea, y me dijo, entiendo. Y entiende por un momento, pero por otro. Entonces es el espíritu también que va a hacerle con todo esto. Después de un tiempo ya le bajó, porque cuando hablaba yo, se quedaba callada, ¿no? Ya sabes, esa de, yo sé más que tú, así, sí, esto, ¿no? O algo así. Y ya se quedaba callada. Y es la autoridad del Señor, lo que platicaba Sandra, es la autoridad. Y pues a lo que nos mandó el Señor, aunque nos corran. Aunque nos corran. Sí, la verdad es que aunque nos corran, o aunque nos cierren, aunque nos bloqueen, aunque nos... Sí, Fer. Oye, Oscar, ya ves que ahorita, antes de la plática que dio Sandra, hablabas tú de cómo, más bien Sandra, Lara, acerca de cómo nosotros, al no darnos cuenta de que cuando nosotros estamos orando y estamos declarando y abriendo cielos y todo esto, no lo vemos, pero sí sucede. Sí se abre. Sí. Pero yo últimamente he visto en las redes sociales mucho ataque hacia esa situación, hacia este tipo de declaraciones diciendo que nosotros no tenemos esa autoridad. Mucho lo he visto. Y estamos hablando de familia en Cristo, que nos estamos, yo a veces digo, atando las manos, saboteándonos entre nosotros mismos. Sin duda debe de haber una situación ahí, si quieres lo tomes. Y el peluchito se lo lleva Elisa. Sin duda
existen muchas diferencias en cuanto a convicción, enseñanza, doctrina. Em, no, mi consejo es cierre la puerta a esta información, no porque sea o no válida, no porque sea o no justificable, sino porque ya está fuera de nuestra lista de cosas. En alguna ocasión, cuando dábamos el estudio de rock, comenzaban a preguntarnos por cosas que exponíamos, porque el estudio de rock incluía, por ejemplo, astroproyección, o cómo se llama eso, Mag, proyección astral, incluía satanismo. Entonces terminaba y se acercaban los chicos y empezaban a preguntarte cosas del satanismo. Y entonces en algún momento alguien nos dijo, pues métanse a estudiar eso. Le dije, no tienes, hay tanta maldad y el diablo ha hecho tantas tonterías que no vale la pena dedicarle tiempo a esto. No es a donde Dios nos llamó, ¿no? O sea, nos llamó a echar fuera demonios, no a aprender de los demonios. Por eso ni les hablamos, ni les preguntamos su código postal, ni nada, porque realmente es nada más dar la orden, ¿me explico? Entonces mi consejo es ciérrale la puerta a esa controversia, a menos que tú tengas dudas. Entonces sí nos sentamos y lo platicamos. Pero la realidad es que lo hemos visto claramente. Es más, del evento de ayer pudimos discernir, los que ya conocemos esta parte, cuándo se abrió el cielo. O sea, pasó tiempo, y de repente se abre el cielo. Y entonces, ¿por qué lo podemos discernir? Precisamente porque lo experimentamos en muchas formas, y no solamente la limitación de un congreso, de una reunión general, sino en mi propia casa. Ah, sí, te lo paso. Digo, a lo mejor es un poco un testimonio del que nos pasó ayer, que fuimos a Ciudad de México, fui a sacar la verificación del carro y pasamos a visitar a las tías de mi esposa, pero nos salimos a dar la vuelta a un tianguis. Entonces, la confusión de lo que estaba hablando ahorita Fer con las cosas que están pasando del video que estábamos viendo, se iba acercando un influencer llamado pseudo influencer de TikTok, ¿no? Y cuando iba pasando al lado de nosotros, todos estaban sacándose fotos, pero empezó... Ah, bueno, es que venía como faroleando, haciendo cosas y chispas. Y entonces, Pero así era como... un influencer, como parecía como de la calle, un señor de la calle. Es una persona vagabunda que la sacaron de la calle para ser la influencer, ¿no? Entonces, ok. ¿Mujer? hombre. Hombre. Era un hombre, así como un pordiosero que lo sacaron como el Changoleón anteriormente. Ok. Pero ya se había vuelto famoso, ya se volvió famoso y estaban sacándose a la gente fotos con él. Entonces, justo cuando pasamos al lado de él, y sin evocar, digamos, una palabra o decir, libre del nombre de Jesús, simplemente sentimos que traía algo espiritual, y al momento de sacarse una foto, cuando nosotros cruzamos exactamente el paso con él, empezó a vomitar y a liberarse en ese mismo momento. ¡Wow! Entonces, ahí no necesitamos tener la autoridad para poder como la sombra de Pedro, o sea... Y pues nada más que estábamos bajo la sombra, entonces no se veía la sombra. Entonces, cuando íbamos pasando, justo se empezó a liberar en ese mismo momento. Y nosotros no tuvimos como que hacer nada. Dijimos, pues bueno, ya se está liberando, vamos a seguirnos caminando. Sí, también además, pues empezó a ser desagradable. Ok. Entonces, no tenemos lo que la moraleja o esto, no tenemos que estar pensando en si tenemos o no la autoridad ya nos lo dio el Señor. Eso es. Y simplemente con el hecho de discernir y de pasar, podemos votar esa parte, ¿no? Sí. Es creer más, ¿no? Así es. Y no dudar, Sí, creer y no dudar. Esa parte que dijo Mac, es que, bueno, no sé, de la última vez que fuimos a ese tianguisito, que luego nos gusta ir, ya está muy feo, o sea, ya como hay mucha santería. Sí, hay muchas personas en lo de la muerte, en lo de la santería. Wow. Bueno, Ciudad de México ya sabe cómo son. Es que está bien tremendo, ¿no? Y pasé a un baño y tenían ahí eso fue lo primerito, ¿no? De ayer, como lo que usted estaba diciendo, ¿no? Que una vida en el espíritu, pues no solamente es, pues a lo mejor los domingos o demás, ¿no? Entonces pasé al baño y tenían estas personas una ofrenda pues de la santería, luego lo identifiqué,
pero el Señor ya no me mostró lo físico, sino lo espiritual, y ahorita nos sorprendió mucho con el video que nos puso, porque hay una parte donde este señor dice que se veían gusanos y las personas, y larvas. Pues vi una larva, una larva en las ofrendas estas que tenían ahí, pero un gusano gordo así. Le dije a mi esposo, me dio tanto asco, pero tanto asco, y cuando salí de ahí, porque le vi así la larva cómo salía de las ollas, porque tenían ahí las ollas, según las tienen, según escondidas, pero obviamente pues si las ves, ¿no? Pues están medio escondidas, ¿no? Y entonces, el Señor, todo el rato que estuve en el tianguis, me recordaba cada rato, recuerda que yo estoy contigo, recuerda que yo vengo contigo, y párate en alto, recuerda que yo estoy contigo, párate derecha, me decía. Ok. Y así, con varias personas nos topamos, y pues así con sus collares y demás, y se sentía algo muy, muy, muy fuerte espiritual. ¿Choque? Como sí, un choque espiritual, Ok. y después fue cuando ya pasó lo último fue cuando pasó lo del según el influencer, de que justamente pasando al lado de él empezó a vomitar, o sea, él se estaba tomando fotos así, Sí, sí, sí. y en de eso pasamos, y repente, wow. se le empezó a salir el vómito, Wow. y nosotros así de, no manches, y nos seguimos. Wow. Me acordé de cuando te fuiste con tus papás, con aquella persona santero que murió, Gómez Montt, y que dijo, no, tú ¿no? O sea, las tinieblas a veces disciernen más, no que nosotros, pero en general, o sea, porque también se mueven en el ámbito espiritual. Si no oras, no disciernes. Sí, por eso, pero no, por eso no de nosotros, porque claramente esta congregación discierne y ha crecido en ese discernimiento. Y esto que está pasando, por ejemplo, con ustedes. Yo lo único que aportaría a su experiencia este influencer es que al final ya terminaste, tienes que recibir a Cristo. Es decir, dejarlo ya con Cristo. Entiendo que son momentos extraños, momentos que no estás esperando, pero en el escenario del avivamiento, la gente se va a convertir en la calle. La gente va a estar caminando en la calle y de repente pasó con el avivamiento, esta parte nunca se me olvida, la historia del avivamiento de Inglaterra, creo que el segundo avivamiento, cuando John Wesley empieza a predicar, ¿verdad? En otro lado, se sube al tren y dice, la escritura dice que el tren paraba en una estación y los bares de esa localidad, gente ebria, borracha, caía de rodillas entregando su vida a Cristo. Nadie les predicaba, pero era el avivamiento. Queremos el avivamiento. Entonces tenemos que provocarlo. El avivamiento no viene solo, el avivamiento viene con la pasión, con eso. Y esta congregación tiene pasión por el Espíritu de Dios, por Jesucristo y por el Padre Celestial. Y esta pasión la tenemos que traducir, la tenemos que convertir en un avivamiento para esta nación. Sí, sí. ¿Puedo decir algo? Claro. Bueno, esta semana yo fui a Pénjamo también, y como yo andaba buscando las hojas de stevia para hacer ya. Vi una tienda naturista y dije, ay, me voy a meter aquí a ver si aquí la encuentro, y pues ya de una vez me la llevo, porque andaba yo ahí en el centro. Y estaba la señorita que atendía y estaba atendiendo a una persona. Y en eso entro y sentí un choque así, y empecé a ver todo lo que vendían, figuras de la Santa Muerte, de San Judas, y, o sea, muchas cosas, y yo empecé, que el Señor reprenda al diablo, y empecé así ahora, y de repente un olor, así como dice un olor así que me tuve que tapar la nariz, y ya cuando me tocó que se salió la otra persona y que me dijo la señorita, ¿qué le puedo servir? Y yo le digo, discúlpame, pero huele bien feo. O sea, yo no podía respirar, y ya le dije, ¿tienes hojas de stevia? Y ya se fue a buscar, y la muchacha salió y hizo, no, y espiritual. Ajá, y yo no podía respirar, o sea, yo así con la nariz, literal, la nariz tapada, porque no podía respirar. Sí. Y ya me sacó unas hojas, y ya estaba media molida. No, le dijo, quiero hojas, ya me voy, adiós, gracias. Y me salí corriendo. Wow, y yo, wow. Gracias, y yo pude respirar. O sea, era un olor, así como a huevo podrido, como a una cosa bien fea. Ajá. Es a lo que huele, o sea, ¿no? Las aguas sulfurosas. No podía respirar de verdad, o sea, y le dije a la muchacha, disculpa, ves que huele bien feo, y la muchacha le hacía así.
no huele a nada. Y yo le digo, no, le digo, ya me voy, le digo, gracias. Y me salí corriendo para poder respirar en la calle. Wow. Y después de ahí me fui a un local de una amiga de la secundaria, no, atadísima también, o sea, y se la vive en la iglesia católica y a ella le prediqué, porque está muy enferma y pues ahí toda atada y toda encadenada y eso. Wow, wow, Pero gloria a sí. Dios. Gloria a Dios, Guille. Aparte, síguenos lo con aquí para que Eso nos- es sensibilidad Ahora, espiritual. perdón, lo que vemos, tú como uno la come, te das cuenta que muchos, No quería decirlo para que no nos fuéramos pretenciosos, Presuntuosos. presuntos, porque estás acostumbrado, o vi esto, cuando empecé a convivir con otros ministerios, Ajá. nada, y estoy, Ujú. y estoy hablando de, no quiero decir mal, no voy a decir nombres, pero de pastores, que cero, y yo le digo, ¿cómo? ¿No te das cuenta? No, entonces, es esa parte que dices, gracias Espíritu Santo, Él nos ha llevado a porque eso. nos ha llevado a Sí. que, pues casi todos, no sé Sí. si quién, no, digo, no sé si alguien no, pero a esa parte, ¿no? Verlo o discernir o Ujú. sentir. Hay quienes uno hasta más revelación que otros, pero Sí, hay, ¿no? sí. Y cuando veo a otros, yo le dije, gracias, Espíritu Santo, porque nos has dado. Entonces, hay que valorar lo que nos ha dado, porque no Sí. en todos lados Sí. lo puedes ver. Y además, como fue mi caso, hubo un momento en el que el don de ciencia me la gente que estaba cerca de mí se empezó a distanciar. Y esa parte yo empecé a decir, bueno, para que no se distancien, le paro al don de ciencia. Y no, es al revés. O sea, que siga fluyendo, y ni modo, ¿verdad? Obviamente el Espíritu Santo te dice no lo digas. Sí, bajo la dirección del Espíritu todo, porque es de Él. Él fue el que puso el don. Lo que digo es, no lo pares. no, porque Deja si que no te siga pasa fluyendo. como el que dio y no- El del talento, ¿no? Justo ya después, anoche que estábamos allá en la casa platicando, mi esposa y yo platicábamos de eso precisamente, de que Jesús nos mandó a hacer cosas mayores que las que iba a hacer, no ser mayor que Jesús, pero hacer las cosas mayores que las que él ha hecho, y él levantó muertos, echó fuera demonios, sanó un montón de cosas, y eso es lo que dice que vamos a hacer en hechos, vamos a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús, no ser mayores que Jesús, sino mayores cosas que las que hizo Jesús. Así es. Entonces, y es estar aplicando todo esto que estamos hablando ahorita. Así es. Estar orando, predicando, y yo creo que más que predicando, aplicando los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Así es. Muy bien. Muy bien, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por ese acuerdo divino entre ustedes, para que el Hijo de Dios, para que el ángel de Jehová bajara y se hiciera en forma de siervo semejante a los hombres, naciendo de mujer, naciendo de una virgen, que al final se convertiría en nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por haber dado el paso que prácticamente partió la historia de la humanidad en dos. Nadie va a poder hacer lo que tú hiciste. Nadie lo hizo y nadie lo podrá hacer. Pero la parte más importante es que nosotros le demos el valor que tú le diste a tu vida y a tu muerte y a tu resurrección. El peso que tiene en tu corazón las almas, la salvación de las almas, y que eso baje a nuestro corazón en una dimensión y en una intensidad como tú la tienes, de modo que lo podamos hacer y podamos predicar y podamos ser usados como instrumento tuyo, no para causar problemas. Los problemas van a salir solos, porque tú dijiste, Señor Jesús, no he venido a traer paz sino espada. Y es que es natural. Cuando la verdad se presenta en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, cuando la luz resplandece en medio de la oscuridad, alguien tiene que decidir si es la luz o es las tinieblas. Y lo que yo el día de hoy deseo en mi corazón para con nuestra congregación es que en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, haya un peso específico, un peso profundo por el amor a las almas como tú lo tienes. El mismo amor que te llevó a la cruz, el mismo amor que te llevó a decidir no se haga mi voluntad sino la tuya, papá.
ese mismo amor sea en nosotros, de modo que cuando hablemos a una persona, no le hablemos en la obligación o no le hablemos en las ganas de que se hagan como nosotros, no, que le hablemos en tu amor. Que tu amor sea el que nos mueva, que tu amor sea el que llene nuestra boca, que tu amor sea el que nos muestre su corazón. Hemos experimentado la mayoría de nosotros esa parte en la que cuando le empezamos a hablar a alguien de Cristo, muestras su corazón y entonces al mostrar su corazón podemos ser más certeros, más asertivos, porque esa tierra ya es fértil para recibir la semilla. En el nombre precioso de Jesús, que este segundo desafío de predicarle a 3 o a más venga inundado, venga empapado, venga impregnado de tierra fértil. Así como los que saben de estas cosas, esa tierra negra, húmeda, que cuando le pones la semilla y la metes a la profundidad que debe de ser, sabes que va a germinar porque va a germinar. Danos esa certeza, precioso amado. Esa experiencia que platica Sandra Barrera respecto a su visita a México, esos mensajes, esos momentos, esa luz que dejó en cada uno de las almas y los pensamientos de cada persona, esa palabra viva y eficaz que resplandeció en esas vidas, que germine y que provoque una inquietud tan fuerte en su alma, que vayan a ellos, que los busquen y que digan, necesito más de lo que tú diste. Necesito escuchar más, necesito conocer más. Y que el hambre, tú dijiste, Jesús, el que tenga hambre, venga a mí, yo soy el pan de vida, comerá y no volverá a tener hambre, y el que bebiere de mí no volverá a tener sed. Bueno, una necesidad que vuelva el hambre por la salvación, que permanezca el hambre por el Espíritu Santo, que permanezca el hambre por conocer al Espíritu Santo, que es a quien tú dejaste como herencia en esta tierra. Nadie atesora más el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección que quien lo llevó ahí, el Espíritu Santo de Dios. De modo que el Padre Celestial es glorificado cada vez que nosotros llevamos un alma a los pies de Jesucristo. Hacemos evidente, hacemos valer la sangre del Hijo de Dios cada vez que alguien dice, sí, Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti. Úsanos. Úsanos en nuestro temperamento. Usa a Judith en ese temperamento de ser callada, úsala. Usa el temperamento de Mag, ese temperamento aguerrido, ese temperamento intempestuoso, úsalo para llegar a aquellos que lo necesitan. Usa, Espíritu de Dios, el temperamento de mi esposa, o el de Guille, el temperamento de Silvia, ese don que tú le has dado, el temperamento de José Luis, el temperamento de Isaac o de Tato, el temperamento de Ale. Úsanos porque tú nos formaste, tú nos hiciste. Y como has transformado nuestra vida, esa transformación que has hecho en nosotros sea útil. Llévanos a las almas que necesiten escucharnos a nosotros. Cada uno. El temperamento de alma, hija, eres una evangelista. Hay en ti algo. Yo creo que es un llamado, hija. Yo creo que no está retenido solamente el talento de llegar a las almas. Creo que Dios te dio el llamado. Y ese llamado tiene que florecer y multitudes venir a los pies de Cristo. Mira, se me hizo la piel chinita todo. ¡Ay, cole! Ese temperamento de Raquelita. Hija, Dios va a usar tu vida sorprendentemente y no en una, sino en varias naciones. Amén. ¡Wow! No, perdónenme, no quiero dejar a nadie fuera. No, todos tenemos un don y un talento y fuimos transformados por su amor.
Entonces no quiero, por favor, que se me sientan, sino que sepan que solo empecé a mencionar porque puedo ver que cada uno de nosotros somos diferentes. Y, y el Espíritu de Dios usándonos, hace lo que tiene que hacer. Aquí estoy, como dice el logo de Fer en su WhatsApp, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Wow, wow, qué increíble eres. Te amo, precioso, te amo. Gracias porque durante la reunión pasó mi enojo al deseo de que este hombre te conozca. Gracias, ese eres tú. Ese eres tú. Yo soy el que se enojó, pero tú eres el que dijo, no, ese hombre me necesita a mí. Y gracias por el corazón de los que movieron sus carros, en lugar de causar ahí oye, esto no es justo. No, porque ellos mismos en su corazón está, ese es un alma. Esa familia tiene que llegar a Cristo. Amén. Bendice a la dueña de esta casa, a la señora Carmen, a sus hijas, a sus yernos. Bendice a sus nietos. Trae sobre la señora Carmen una completa recuperación, una sanidad completa. Gracias porque ya está en casa, pero que esto no deje secuelas. No importa lo que los médicos hayan dicho. Tu mano en ella para que sea completamente sana en el nombre de Jesús, y bendecimos su vida. Y bendecimos, declaramos que sea prosperada su vida en el nombre de Jesús. Gracias porque su corazón nos ha mantenido con esta casa abierta en un contrato en el que podemos pagar sin ninguna preocupación. Gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. Te amo. Te amamos. Amén. Les amo. Vamos por todo.